Hola, bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso sobre la teoría de conjuntos de Georg Cantor. En clases anteriores había quedado una pregunta pendiente, una pregunta que habíamos planteado, pero que todavía no habíamos podido responder, y que es la siguiente. ¿Qué conjunto tiene un cardinal mayor que el de R? Esa es la pregunta. Sabemos que el cardinal de n es Alep 0, sabemos que el cardinal de R es mayor que el de n, pero ¿qué conjunto podemos afirmar que tenga un cardinal mayor que el de R? Bueno, esa pregunta finalmente hoy vamos a responderla. Para poder responder la pregunta tenemos que hablar del conjunto de partes. Vamos a definir qué es eso. Si es un conjunto cualquiera, aquí cualquiera quiere decir finito o infinito esencialmente, definimos el conjunto de partes de A de la siguiente manera. Partes de A es el conjunto, dice ahí, de todos los X incluidos en A. O sea, el conjunto de partes tiene como elementos conjuntos. Y específicamente todos los subconjuntos de A. Los elementos de partes de A, repito, son todos los subconjuntos de A. Entonces, por ejemplo, si A es el conjunto formado por los números 1 y 2, todos los subconjuntos posibles son el conjunto formado por el 1, el conjunto formado por el 2, el conjunto A mismo, que forma por el 1 y el 2, y el conjunto vacío. El conjunto vacío siempre es un elemento de partes de A. Es decir, los elementos de partes son conjuntos. Fíjense que en partes de 1, 2, el número 1 no es elemento del conjunto de partes. El que es elemento es el conjunto formado por el 1. El conjunto formado por el 1 es un elemento de partes, pero el 1 mismo no. Lo mismo con el 2, lo mismo con el 1, 2, etc. Otro ejemplo, si el conjunto A es el conjunto vacío, el único subconjunto del conjunto vacío es el propio vacío, así que si el conjunto A es el conjunto vacío, el conjunto de partes es el conjunto cuyo elemento es el conjunto vacío, lo que está escrito ahí. Partes del vacío, o sea, si el conjunto A es el vacío, es el conjunto formado por el conjunto vacío. Cuidado acá. Vacío es el conjunto vacío, obviamente, que no tiene elementos. O sea, el conjunto vacío no tiene elementos. Pero el conjunto que tiene como elemento al vacío tiene como elemento de vacío, o sea, tiene un elemento, que es un poco trabalenguas, pero hay que tratar de no confundirse. El vacío no tiene elementos. El conjunto formado por el vacío, que es lo que está a la derecha, tiene un elemento que es el conjunto vacío. Veamos otro ejemplo de partes. Digamos que A es el conjunto formado por los números naturales, el conjunto de los números naturales. Entonces, partes de n es el conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos posibles de n. Repito, partes de n es el conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos posibles de n. Ahí tenemos algunos elegidos más o menos al azar. Está el conjunto vacío, el propio conjunto n, el conjunto formado solamente por el número 7, el conjunto formado por los números pares, 0, 2, 4, 6, etc. serían los números pares. Otros elementos de partes de n serían, por ejemplo, el conjunto de los números primos, el conjunto, no los números primos en sí, ¿no? El conjunto formado por los números primos, el conjunto de los múltiplos de 47, el conjunto formado por los números 0, 4, 766, el conjunto de todas las potencias de 2, el conjunto de los números que tienen 46 cifras escritos en base 10. Son ejemplos totalmente aleatorios, pero son ejemplos de subconjuntos de n, por lo tanto cada uno de ellos son elementos de partes de n. Empecemos con ese teorema. Este que vamos a ver ahora no es el teorema importante de la clase, pero va en esa dirección, va entrando en el camino que nos va a llevar al teorema importante. Este teorema dice así: si es un conjunto finito que tiene n elementos, n sería un número no natural, entonces partes de A tiene 2 a la n elementos. Si A tiene n elementos, partes de A tiene 2 elevado a la n elementos. Este teorema es un teorema clásico, es conocido, no es difícil de demostrar, no vamos a hacer la demostración. Simplemente veamos un par de ejemplos. Por ejemplo, si tomamos como conjunto A, como hicimos antes, el formado por los números 1 y 2, ese conjunto tiene dos elementos. Ahí los elementos son el 1 y el 2. Dos elementos. N es igual a 2. Y efectivamente, parte de 1 a 2 tiene 4 elementos, o sea, 2 al cuadrado. 2 a la n, 2 al cuadrado, 4 elementos. Esos elementos son el conjunto formado por el 1, el conjunto formado por el 2, el conjunto formado por el 1 y 2 y el conjunto vacío. 4 elementos. Por otra parte, como vimos también en el ejemplo anterior, el vacío, si tomamos el conjunto vacío como A, el conjunto vacío tiene 0 elementos, o sea, n es igual a 0, y parte del vacío tiene 2 a la 0, o sea, un elemento.
Por lo tanto, efectivamente, esto obviamente no demuestra el teorema, pero nos muestra dos ejemplos donde efectivamente el teorema se cumple. Observemos esto. Si A es finito, A tiene n elementos y partes de A tiene 2 a la n. Repito, si A es finito con n elementos, parte de A tiene 2 a la n elementos y se puede demostrar, tampoco es difícil, que para todo n natural 2 a la n siempre es mayor que n. Para todo n natural, repito, 2 a la n es mayor que n. Por lo tanto, si A es finito, el cardinal de A es menor estricto siempre que el cardinal de partes de A. Repito una vez más, si A es finito, estamos viendo que el cardinal de A es menor que el cardinal de partes de A. Veamos ahora el llamado teorema de Cantor, que este sí es el teorema importante de esta clase. El teorema de Cantor generaliza para conjuntos cualesquiera lo que acabamos de decir para conjuntos finitos. Dice así: si A es un conjunto cualquiera, o sea, finito o infinito, el caso que nos interesa es para conjuntos infinitos, entonces el cardinal de A es siempre estrictamente menor que el cardinal de partes de A. En particular, esto nos dice que dado cualquier conjunto, siempre hay uno que tiene un cardinal mayor, que es el partes de él. Cualquier conjunto A, hay un conjunto con un cardinal mayor que es partes de A. Entonces, por ejemplo, cardinal de partes de n es mayor estricto que el cardinal de n. Por ejemplo, cardinal de partes de R es mayor que el cardinal de R. Y acá tenemos la respuesta a nuestra pregunta. ¿Qué conjunto tiene un cardinal mayor que el de R? El de partes de R. Lo que vamos a hacer a continuación es demostrar el teorema de Cantor y después vamos a analizar un poquito más esa relación entre partes de R y R. Vamos a hacer a continuación la demostración del teorema de Cantor. Para que se entienda bien la idea, para hacer una primera aproximación a la idea, vamos a demostrar primero el caso particular en el que A es el conjunto de los números naturales. O sea, vamos a demostrar primero que el cardinal de n es menor que el cardinal de partes de n. Demostramos ese caso particular, vemos bien la idea y después lo generalizamos para un conjunto cualquiera. O sea, lo que tenemos que demostrar son dos cosas: que un conjunto tenga cardinal estrictamente menor que otro, significa dos cosas. Ya hemos visto eso en clases anteriores. Lo primero que hay que demostrar es que existe una función inyectiva de n a partes de n. Que existe una función inyectiva de n a partes de n nos estaría demostrando que el cardinal de n es menor o igual que el de partes de n. Repito, primero vamos a demostrar que existe una función inyectiva de n a partes de n. Eso, por definición de menor o igual entre cardinales, implica que cardinal de n es menor o igual que partes de n. Y después tenemos que demostrar que no es igual, o sea, estaríamos demostrando que es menor o igual, pero estaría demostrar que no es igual. Y esa es la segunda parte. Demostrar que no es igual significa demostrar que no existe ninguna función g que vaya de n a partes de n que sea biyectiva. O sea, tenemos que probar que existe una función inyectiva de n a partes de n, pero que no existe ninguna, ni esa ni ninguna otra, que sea biyectiva. Entonces hagamos esas dos cosas. Entonces, en primer lugar tenemos que probar que existe una función f de n a partes de n inyectiva. Pensemos cómo es esto. Es una función que a cada número natural le asigna un conjunto, un subconjunto de n específicamente. Tenemos que definir una función que vaya, repito, a cada número natural le asigna un subconjunto de n, de modo tal que la función sea inyectiva. Como quiero probar que existe una función, me basta con mostrar un ejemplo. No necesito hacer algo demasiado elaborado. Simplemente necesito mostrar un ejemplo de una función que vaya de n a partes de n, o sea que a cada número natural le asigna un conjunto, de modo tal que sea inyectiva. Bueno, voy a proponer una y va a ser bastante fácil ver que es inyectiva. La función es así. Ahí está. A cada número natural le asigno el conjunto formado por ese número natural. O sea, f de 0 es el conjunto formado por el 0, f de 1 es el conjunto formado por el 1, etc. Esa función es una función que efectivamente va de n a partes de n, a cada número le asigno un conjunto, y es fácil ver que efectivamente es inyectiva. Así que ahí tenemos entonces una función inyectiva, y por lo tanto podemos concluir que existe una, por ejemplo esa, existe al menos una, por ejemplo esa, que es una función de n a partes de n inyectiva. Vamos a la segunda parte, que es más difícil y más interesante. Quizás justamente más interesante porque es más difícil. Tenemos que probar que no existe ninguna función g de n a partes de n biyectiva. Para probar que algo existe, en principio eso se puede hacer mostrando un ejemplo, como hicimos recién. Para probar que existe una función inyectiva, mostramos una y ya está. Probar que algo no existe es más difícil. Tenemos que probar que no importa qué función g uno proponga, nunca va a ser biyectiva. Concretamente lo que vamos a demostrar es que cualquier función g de n a partes de n que uno proponga nunca es sobreyectiva. Si no es sobreyectiva,
tampoco es biyectiva. Entonces lo que tenemos que hacer es, tenemos una función g de n partes de n, cualquiera, tenemos que probar que no es sobreyectiva. Para hacerlo nos vamos a inspirar fuertemente, nos vamos a inspirar mucho en la demostración de la diagonal de Cantor que hicimos clases atrás, donde demostramos que no existe una función g de n a r que sea biyectiva. En aquel momento, con la demostración de la diagonal, insisto, probamos que no existe una función que vaya de n a r biyectiva, y lo hicimos con la demostración de la diagonal. Bueno, pueden ir a la clase correspondiente. Lo que hacíamos era proponíamos una función g que al 0 le asigna un número real, en realidad un número real entre 0 y 1, al número 1 otro número real, al número 2 otro número real, y así sucesivamente. Escribíamos esos números como 0, y una sucesión de dígitos, nos movíamos por la diagonal de esa matriz de dígitos que se formaba y ahí obteníamos un número que no estaba en la imagen de g, por lo tanto g no podía ser sobreyectiva. Vamos a hacer lo mismo, pero para eso necesitaríamos, como va a decir ahora, una escritura uniforme de los subconjuntos, porque digamos, los números reales tienen una escritura todos del mismo estilo. En este caso era 0, sucesión de dígitos. Todos los números se escribían de la misma forma, se escribían con el mismo estilo. Necesitaríamos lo mismo para subconjuntos de n. Una escritura de todos los subconjuntos que sea pareja, que sea uniforme, con el mismo estilo. Que hasta ahora no teníamos eso. Cuando yo hice recién hace un momento los ejemplos de subconjuntos de n, esos subconjuntos estaban escritos de formas diferentes. Había algunos donde escribíamos los elementos uno por uno, otra escritura donde poníamos una propiedad que definía los números. Hay conjuntos finitos, conjuntos infinitos, de subconjuntos de n quiere decir. ¿Cómo podemos hacer una escritura que englobe toda esa diversidad de posibles conjuntos? Bueno, lo que hacemos es esto. Hay una manera de hacerlo que es así. Como ayuda para lo que vamos a hacer, ponemos ahí los números naturales. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 8, 7, 8, 9, etc. Ahí están supuestamente todos los números naturales. Eso no forma parte de la escritura de los conjuntos, simplemente lo usamos como auxiliar, como ayuda para hacer la escritura que estamos buscando. Digamos que queremos escribir de esta manera uniforme, de esta manera pareja, el conjunto de todos los números primos. Entonces lo que hacemos es esto. Cada conjunto se va a escribir como una sucesión de ceros y unos, donde ponemos, basándonos en el cuadrito que apareció primero, debajo de cada número ponemos si el número en cuestión pertenece al conjunto, ponemos un 1, si el número en cuestión no pertenece al conjunto, ponemos un 0. Entonces, por ejemplo, en el conjunto de los números primos, para el conjunto de los números primos, la sucesión que le corresponde es 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, etc. Donde el primer 0 indica que el 0 no pertenece al conjunto, 0 no es primo. El 1 no es primo, entonces debajo del 1 pongo un 0. El 2 sí es primo, entonces pongo un 1 debajo del 2. El 3 lo mismo. El 4 no es primo, pongo un 0. El 5 sí es primo, pongo un 1 y así sucesivamente. O sea, el primer dígito me indica si el 0 pertenece o no al conjunto. 0, pongo un 0 si no pertenece, un 1 sí. 0, 1, bit, ¿no? 1, 0, pendido apagado, bit 1, bit 0. Si el primer número natural, que es el 0, no pertenece, pongo un 0 como primer número de la sucesión. Si el siguiente número natural, que es el 1, no pertenece, pongo un 0. Si sí pertenece, pongo un 1. Por lo tanto, en este caso, pongo un 0 debajo de cada número que no sea primo y un 1 debajo de cada número que sí sea primo. Si el conjunto es el número formado, si el conjunto está formado por los números 1, 3 y 5, pongo un 1 debajo del 1, un 1 debajo del 3, un 1 debajo del 5 y todos los demás serán ceros. Y ahí tengo la sucesión 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, etc. Para el conjunto vacío son todos ceros. En el conjunto vacío ningún elemento pertenece, por definición de vacío, por lo tanto, al vacío le corresponde a la sucesión formada por todos ceros. A los naturales le corresponde a la sucesión formada por todos unos. Esto es lo que se llama, en realidad, un comentario que no va a ser relevante para nosotros, pero lo hago igual. Es lo que se llama la función característica de un conjunto. La función característica de un conjunto es una función que vale 0 en los elementos que no pertenecen a él y 1 en los que sí. Eso es lo que estamos definiendo básicamente. Entonces, cada subconjunto de n queda caracterizado por una sucesión de ceros y unos, donde en esa sucesión pongo un 0 si la posición correspondiente no pertenece al conjunto y un 1 si sí. Lo que me faltó decir recién es que existe una biyección entre sucesiones de ceros y unos y subconjuntos de n, de modo tal que a cada subconjunto le corresponde una sucesión y viceversa
por lo que podemos identificar a cada conjunto con su sucesión de ceros y unos. Es otra forma de describir de manera correcta y completa y conjunto. Bien, dicho esto, sea g entonces una función de n a partes de n cualquiera. Tomamos una función cualquiera g y vamos a ir escribiendo supuestamente g de 0, g de 1, g de 2 como una sucesión de ceros y unos. O sea, por ejemplo, g de 0, ahí dice es a sub 00, a sub 01, a sub 02, a sub 03. Cada uno de esos números A00, A01, A02, A03 es un 0 o un 1. Es la sucesión de ceros y unos que identifica G de 0. G de 0 es un conjunto, ¿no? Un subconjunto de n. Entonces, A00 es el primer dígito de la sucesión que corresponde a G de 0. A01 es el siguiente dígito que corresponde a la sucesión de G de 0. Y así sucesivamente. A00, A01, A02, A03, A04, etc. Insisto, es la sucesión de ceros y unos que identifica G de 0. Lo mismo para G de 1, lo mismo para G de 2, lo mismo para G de 3 y así sucesivamente. Lo que tenemos que hacer es demostrar que G no puede ser sobreyectiva. Repito, vamos a probar que G no es sobreyectiva y para eso basta encontrar un subconjunto de n, un conjunto que llamemos B, un subconjunto de n B, o sea, un subconjunto de n llamado B, que no está en la imagen de G, que no es G de 0, ni es G de 1, ni es G de 2, etc. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Ahora es cuando nos inspiramos en la demostración de diagonal. Ahí tenemos una matriz infinita que sigue infinitamente hacia la derecha y hacia abajo de ceros y unos. Y vamos a ir tomando los dígitos de la diagonal de esa matriz. Entonces el conjunto B se va a definir también por una sucesión de ceros y unos. B sub 0, B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4, etc. Es la sucesión de ceros y unos que define el conjunto B. Y lo que hacemos es, moviéndonos, ¿cómo definimos los dígitos B0, B1, B2, B3, B4, B5? Dígitos que son 0 o 1, dígitos binarios, digamos. B0, B1, B2, B3, B4, B5, etc. ¿Cómo los definimos? Nos vamos moviendo por la diagonal y cambiamos el dígito que ahí aparezca. O sea, definimos los dígitos B de modo tal que B sub 0 es distinto de A0, 0, B sub 1 es distinto de A1, 1, B sub 2 es distinto de A2, 2 y así sucesivamente. O sea, si el A sub 0, 0 es un 1, como B sub 0 ponemos un 0. Si A sub 0, 0 es un 0, como B sub 0 ponemos un 1. Si A sub 1, 1, el segundo dígito de diagonal es un 1, como B sub 1 ponemos un 0. Si A sub 1, 1 es un 0, como B sub 1 ponemos como B sub 1 ponemos un 1, perdón. O sea, vamos armando los dígitos de B, los dígitos que forman la sucesión de B, los dígitos binarios que forman la sucesión de B, cambiando los que están en la diagonal. Repito, si la diagonal empieza con 0, B empieza con 1. Si la diagonal empieza con 1, B empieza con 0 y así sucesivamente. Entonces, como en el caso de la diagonal de Cantor, vemos que B no puede ser G de 0 porque difieren en el primer dígito. O sea, si G de 0 empieza con 1, B empieza con 0. Si G de 0 empieza con 0, B empieza con 1. O sea, el primer dígito es diferente. B no puede ser G de 1 porque difieren en el segundo dígito. B no puede ser G de 2 porque difieren en el tercer dígito y así sucesivamente. Entonces, como decimos, tenemos la función G de n partes de n, que a cada n le asigna una sucesión de ceros y unos que se identifica con un conjunto. Y G de 0 no puede ser B porque sus respectivas sucesiones de ceros y unos difieren en el primer dígito por la construcción de B. El primer dígito de B se construye justamente diferente del primero de G de 0. G de 1 no puede ser B porque difiere en el segundo dígito. G de 2 no puede ser B porque difiere en el tercer dígito. Por lo tanto, en realidad, B es distinto de G de n para todo n. B no es G de nadie. Por lo tanto, B no pertenece a la imagen de G, lo que significa que G no es sobreyectiva. Y si no es sobreyectiva, tampoco es biyectiva. O sea, cualquier función G que intentamos definir de n de partes de n no va a ser biyectiva y por lo tanto hemos completado la demostración de que el cardinal de n es estrictamente menor que el cardinal de partes de n. Demostremos ahora el caso general. Tenemos un conjunto A cualquiera, vamos a demostrar que el cardinal de A es menor que el cardinal de partes de A. Nos vamos a inspirar en lo que acabamos de hacer para n. Entonces tenemos que demostrar dos cosas. La primera es que existe una función de A partes de A inyectiva. ¿Cómo hicimos con n? Para hacerlo con n lo que hicimos fue definir la función que a cada elemento de n le asigna el conjunto formado por ese elemento. Bueno, acá hacemos lo mismo. Definimos la función que a cada elemento x de A le asigna el conjunto formado por ese elemento x. Esa función va de A a partes de A y es fácil ver que efectivamente es inyectiva. O sea, la primera parte, la demostración es
textual de lo que acabamos de hacer para n. Tenemos que hacer la segunda parte, que es probar que no existe ninguna función g de a partes de a que sea biyectiva. Lo que vamos a demostrar en realidad es que cualquier función de a partes de a no es sobreyectiva, parecido como acabamos de hacerlo para n. Pero antes de hacerlo así en general, quiero que reflexionemos un poquito sobre lo que acabamos de hacer para n. Volvamos un minutito más al caso de a igual al conjunto de las naturales. Lo que hicimos fue esto. Tenemos el esquemita ese que nos ayuda a hacer el cuadro. Y en realidad a cada conjunto, en lugar de una sucesión de ceros y unos, me parece que va a ser más fácil explicarlo como lo voy a hacer ahora, en lugar de una sucesión de ceros y unos le asigno una sucesión de n's y s's. O sea, en lugar de 0, 1, 0, 1, 0, 1 va a ser ns, ns, ns. N indica el elemento no pertenece al conjunto, s significa sí pertenece. Ahora lo voy a hacer para ver que es fácil. Supongamos concretamente, para hacer algo bien concreto, que g de 0 fuera el conjunto de los números primos. G de 0 es el conjunto de los números primos. Entonces a g de 0 le asigno la sucesión n, n, s, s, n, s, n, n, s, s, n, s, n, etc. N es lo que antes era un 0, S es lo que antes era un 1. O sea, se indica el 0 no es primo, el 1 no es primo, el 2 sí es primo, el 3 sí es primo, el 4 no, el 5 sí, el 6 no, etc. Las N indican no pertenece, las S indican sí pertenece al conjunto en cuestión. Entonces supongamos, por poner un ejemplo, para entender la idea, que G de 0 fuera el conjunto de los números primos, G de 1 fuera el conjunto formado por los números 1, 3 y 5, y G de 2 fuera el conjunto vacío. Entonces, ¿qué es lo que haríamos en el relacionamiento de la diagonal que acabamos de hacer? ¿Cómo obtendríamos? Eso sigue, ¿no? Se supone que hay un G de 3, un G de 4, un G de 5, un G de 6, pero me quedo con esos tres para entender la idea. ¿Cómo construimos el conjunto B que no está en la imagen de G? Entonces tomamos la diagonal y lo que vamos a hacer es construir el conjunto B. El conjunto B lo vamos a definir también con una sucesión de, 0, de n y s en este caso, cambiando la que aparezca en la diagonal. O sea, en este caso empezaría con S, N, S. La diagonal empieza con N, S, N. Entonces cambio la primera N por una S, la segunda S por una N, la siguiente N por una S. Y B entonces tiene esa sucesión, empieza con esa sucesión. El cuarto elemento no lo sabemos porque nos faltaría más información. Eso significa que B está, el 0 pertenece a B, el 1 no, el 2 sí. Entonces si voy describiendo los elementos de B, B empieza con 0 y 2. Y sigue o no, no sabemos cómo. Pero ahora viene lo que quiero destacar. ¿Por qué el 0 pertenece a B? Porque empieza con una S, la sucesión. Bueno, ¿y por qué la sucesión empieza con una S? Porque la diagonal empieza con una N. ¿Y eso qué significa? Significa que 0 no pertenece a G de 0. O sea, la diagonal, el primer elemento de la diagonal es una N, porque 0 no pertenece a G de 0. Y entonces, si 0 no pertenece a G de 0, entonces sí pertenece a B. De nuevo, la primera N de la diagonal indica 0 no pertenece a G de 0. Entonces en la diagonal pongo una S, en la B pongo una S que indica que sí pertenece a B. El 1 tiene una S en la diagonal, significa que, o sea, digo bien, en la diagonal hay un 1, hay una S, quiero decir, eso significa que el 1 sí pertenece a G de 1. Si 1 pertenece a G de 1, entonces no pertenece a B. Como el 2 no pertenece a G de 2, porque hay una N, sí pertenece a B. O sea, los elementos que pertenecen a B son aquellos que no pertenecen a G de N. O sea, N, como dice abajo, al centro. N pertenece a B, sí o sí, N no pertenece a G de N. O sea, si la diagonal hay una N pertenece a B, si en el enésimo lugar de la diagonal hay una N, por lo tanto la B tiene una S, y esa N indica que el N no pertenece a G de N. Sí, lo digo de nuevo, fíjense. El primer elemento de la diagonal es una N, eso significa que 0 no pertenece a G de 0, por lo tanto sí pertenece a B. El siguiente lugar de la diagonal es una S, eso indica que 1 sí pertenece a G de 1, por lo tanto no pertenece a B. El siguiente lugar de la diagonal dice que 2 no pertenece a G de 2, por lo tanto sí pertenece a B. Entonces los números naturales que pertenecen a B son los que no pertenecen a G de sí mismos. Eso es lo que tenemos que retener de todo este ejemplo. Vayamos ahora sí al caso general. Entonces vamos a probar, ahora sí, que no existe una función g de a partes de a que sea biyectiva. O sea, vamos a demostrar que cualquier función que definamos no es sobreyectiva. Entonces hacemos esto. Dado una función g de a partes de a, definimos el conjunto B como el conjunto de todos los x en a, tal que x no pertenece a g de x. Lo que acabamos de decir en el ejemplo anterior, en el ejemplo que estábamos haciendo para n. O sea, B es el conjunto de todos los x de a
tal que X no pertenece a G de X. Fíjense que G de X es un conjunto, un subconjunto de A. Tiene sentido preguntarse si X pertenece o no a G de X. G de X no es un elemento, sino un conjunto. Entonces repito, B, como estábamos haciendo recién con la diagonal con N y S, es el conjunto de todos X pertenecientes a A, tales que X no pertenece a G de X. Lo que queremos demostrar es que B no está en la imagen de G y por lo tanto G no será sobreyectiva. Entonces, por el absurdo, supongamos que sí. Supongamos que existe un X sub 0, tal que G de X sub 0 es B. Queremos llegar a un absurdo. Entonces, fíjense, X sub 0 pertenece a B, según la definición, sí, solo sí, X sub 0 no pertenece a G de X sub 0. Vamos de nuevo. X sub 0 pertenece a B, si vamos a la definición de B, eso nos dice sí, solo sí, X sub 0 no pertenece a G de X sub 0. Pero G de X sub 0 es el propio B. Entonces, si suprimimos G de X sub 0, que es B, nos queda que X sub 0 pertenece a B, sí, solo sí, no pertenece. X sub 0 pertenece, sí, solo sí, no pertenece. Absurdo, eso es un absurdo, eso no puede suceder. ¿Qué está indicando eso? Que X sub 0 no existe. Y si X sub 0 no existe, quiere decir que entonces B efectivamente no está en la imagen de G, y por lo tanto G no es sobreyectiva. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, como dijimos antes, cardinal de R es menor que cardinal de partes de R, y por lo tanto tenemos ahora sí bien demostrado un ejemplo de un conjunto que tiene cardinal mayor que el de R. Pero en realidad además pasa esto, partes de R es un conjunto en sí mismo, por lo tanto tiene sentido hablar de partes de R, y de partes de R, y así sucesivamente. Entonces cardinal de R es menor que el de partes de R, que es menor que el de partes de R, que es menor que el de partes de R, y así sucesivamente. Tenemos entonces una torre, digamos, de conjuntos, una torre infinita de conjuntos, cada uno de los cuales tiene un cardinal mayor que el anterior. De la misma manera, podemos decir que el cardinal de n es menor que el cardinal de partes de n, que a su vez es menor que el de partes de n, y así sucesivamente. Pero este renglón le habla de otra cosa. Dice que ya sabemos, acabamos de demostrarlo, que el cardinal de n es menor que el de partes de n. Cardinal de n, digo, es menor que el cardinal de partes de n. Pero también, ya lo sabíamos de antes, el cardinal de n es menor que el de r. O sea, tanto partes de n como r tienen cardinales que son mayores que el de n. Entonces, una pregunta que surge naturalmente es qué relación hay entre ellos. O sea, partes de n es mayor que n. R es mayor que n. ¿Qué relación hay entre ellos? Bueno, se puede demostrar que esos cardinales son iguales. Se puede demostrar que el cardinal de partes de n es igual al de r. Dentro de un rato vamos a explicar cómo se hace esa demostración. Podemos hablar brevemente de la llamada hipótesis generalizada de continuo. Ya hablamos alguna vez de la hipótesis de continuo, podemos hablar ahora de la hipótesis generalizada de continuo. Tenemos esta torre de cardinales. El cardinal de n, que es menor que el de r, que como dijimos recién es igual al de partes de n, que a su vez es menor que el de partes de n, que a su vez es menor que el de partes de n, y así sucesivamente. Sabemos, lo hemos demostrado, que el cardinal de n es el menor de todos los cardinales posibles, infinitos, por lo tanto sabemos que es Aleph 0. El cardinal de n es Aleph 0. En cuanto al cardinal de R o al de parte de n, que es el mismo, Cantor había conjeturado que es Aleph 1, o sea, Cantor conjeturó, eso es la hipótesis de continuo, que a R corresponde el cardinal inmediatamente siguiente al de n, por lo tanto es Aleph 1, y dijimos en su momento que eso en realidad, las axiomas de la teoría de conjuntos no permiten demostrar que eso es verdadero, ni tampoco permiten demostrar que es falso, o sea, no se sabe, digámoslo así, el estado actual de la matemática no permite determinar si el cardinal de R es o no Aleph 1, si es Aleph 1 o si es mayor. Mientras tanto, el cardinal de R lo llamamos C. Ahora, ¿qué pasa con parte de n? Cantor conjeturó a su vez, siendo coherente, digamos, con su conjetura anterior, que el cardinal de parte de n era Aleph 2 y de que de parte de n era Aleph 3 y así sucesivamente. O sea, Cantor conjeturó en realidad que cuando uno hace la operación de partes, digamos, cuando pasa de A a partes de A, no solamente obtiene un cardinal mayor, sino que obtiene el cardinal inmediato siguiente. Esa es la conjetura más general de Cantor. Repito, o sea, si yo paso de n a partes de n, no solamente paso un cardinal más grande, sino que paso a Aleph 1, y cuando tomo partes de nuevo paso a Aleph 2, y cuando partes de nuevo paso a Aleph 3, y así sucesivamente. O sea, la conjetura que se conoce como hipótesis generalizada y continuo
dice que cuando paso de un conjunto al de partes, obtengo el Aleph siguiente, digamos así. No solamente uno mayor, sino el inmediato siguiente. Bueno, igual que el caso de la hipótesis de continuo, eso no es ni la situación actual de la matemática, los axiomas que maneja ahora actualmente la teoría de conjuntos no permiten demostrar que eso es verdadero, no permiten demostrar, perdón, que que es verdadero, no permiten demostrar que es verdadero y tampoco permiten demostrar que es falso. La hipótesis generalizada de continuo, como la hipótesis de continuo, se dice indecidible. La matemática en su estado actual no permite demostrar que sea verdadera ni falsa, tanto la hipótesis de continuo como la generalizada. En nuestra clásica sección para pensar, la idea es hacer una demostración guiada, o voy a indicarles cuáles son los pasos de la demostración que prueba que R es coordinable con partes de N. O sea, la idea es demostrar que el cardinal de R es igual al cardinal de partes de N. Yo voy a darles los pasos de la demostración y les dejo los detalles para que piensen, justamente para pensar ustedes. La primera parte, para pensar uno, demuestra que si A es coordinable con B, ahora van a ver cómo se hace, que si A es coordinable con B, entonces partes de A es coordinable con partes de B. O sea, si A es coordinable con B, si A y B tienen el mismo cardinal, eso se extiende también a partes. Entonces la demostración la idea es así. Sea f de AB una función biyectiva, suponiendo que A y B son coordinables, a partir de esa función definimos una función f grande que está ahí definida, hay que probar que esa f grande es biyectiva. Como la f grande es biyectiva, entonces a su vez el cardinal de partes de A es igual al cardinal de partes de B, o sea, la parte B es la conclusión, la parte B, ítem B es la conclusión. Si A es coordinable con B, si tiene el mismo cardinal, hay una función biyectiva entre A y B, eso me permite definir una función biyectiva entre partes de A y partes de B, por lo tanto, las partes de A y partes de B tienen el mismo cardinal. Esa sería la primera parte para pensar. Ahora sí, en esta segunda parte vamos a ver cómo se demuestra que partes de N es coordinable con R. Una forma, no es la única forma posible de hacerlo, pero es una forma de demostrar que efectivamente partes de N es coordinable con R. Entonces la primera parte es así. Dice CAF, definimos una función inyectiva de partes de N a R que es así. La idea es la siguiente. Hace un momento decíamos que todo su conjunto de N se puede identificar con una sucesión de ceros y unos. Entonces lo que hacemos es, tomamos esa sucesión de ceros y unos y adelante le ponemos un 0, por ejemplo, el conjunto de los números pares le correspondería a la sucesión 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, etc. Entonces al conjunto de números pares le asignamos el número que es 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces a cada conjunto, de su conjunto de N, le asignamos un número real. Lo que hay que demostrar es que esta función es inyectiva. Sobreyectiva no es, obviamente, porque siempre los dígitos son unos y ceros, hay un montón de números que no están en la imagen, pero hay que probar que es inyectiva. Como es inyectiva, deducimos que partes de N tiene cardinal menor o igual que el de R. La segunda parte, tenemos una función g que va de R a partes de Q, o sea, subconjuntos de racionales, y que es así, g de x, básicamente es el conjunto de todos los números racionales menores que x. O sea, definimos una función g que va a cada número real, esta función g a cada número real le asigna un subconjunto de q, que es el conjunto de todos los racionales menores que x. Hay que probar que esta función es inyectiva, de donde deducimos que el cardinal de R es menor o igual que el cardinal de partes de q. A su vez, por lo que probamos antes, como n es coordinable con q, partes de n es coordinable con partes de q. O sea, si vemos que partes de q, de hecho el cardinal de partes de q es el mismo que el de partes de n, también estaríamos demostrando que el cardinal de R es menor o igual que el cardinal de partes de n. Entonces, en el punto 1 demostramos que el de partes de n es menor o igual que el de R. En la segunda parte probamos la desigualdad al revés. Concluimos de ambos entonces que los cardinales son iguales. Como digo, les quedo los detalles para pensar, si es que tienen ganas de hacerlo, para pensar ustedes. Y para terminar, un adelanto de algo que vamos a ver en clases posteriores, no en la clase que viene necesariamente, pero en clases posteriores tenemos que enfrentarnos a esto que voy a mostrar ahora. Llamemos U al conjunto de todos los conjuntos, o sea, U el conjunto de todos los X, o sea, es el conjunto de todos los conjuntos. Entonces pensemos esto, si A pertenece a partes de U, o sea, U es un conjunto a su vez, tiene su correspondiente conjunto de partes. Si A pertenece a partes de U, entonces A es un conjunto. Partes de lo que sea, sus elementos son conjuntos. Si A pertenece a partes de U, entonces A es un conjunto. Y si es un conjunto, es un elemento de U. Si A pertenece a partes de U, entonces también pertenece a U porque es un conjunto. Por lo tanto, partes de U está incluido en U.
Si A pertenece a partes de U, entonces pertenece a U, por lo tanto partes de U está incluido en U, y por lo tanto, por cosas que vimos en clases anteriores, el cardinal de partes de U es menor o igual que el cardinal de U. Si un conjunto está incluido en otro, el cardinal es menor o igual que el de más grande, digamos. El contenido tiene cardinal menor o igual que el continente. Pero a su vez, por el tema de Cantor, el cardinal de U es estrictamente menor que el de partes de U, porque eso es para un conjunto cualquiera. Para todo conjunto, el cardinal de U es menor estricto que el de partes. Entonces, por un lado, partes tiene cardinal menor o igual que el de U, pero a su vez el de U es menor estricto que partes. Se cumplen las dos desigualdades opuestas, son cosas incompatibles. No puede ser menor o igual y menor estricto al mismo tiempo. O sea, partes de U menor o igual que U en cuanto al cardinal, U menor que partes de U en cuanto al cardinal. Eso no puede ser. Tenemos un problema. Efectivamente acá surge un problema de la teoría de Cantor, que el propio Cantor fue consciente de ella rápidamente, de este problema digo rápidamente, pero cómo se resolvió este problema finalmente, qué pasó con él, qué consecuencias tuvo, lo vamos a ver en clases posteriores. Por ahora les dejo la inquietud de que hay acá algún tipo de problema que en algún momento tendremos que resolver. Eso es todo por hoy, espero que el video les haya resultado interesante, nos veremos en próximas clases, hasta la próxima.